El libre albedrío y la libertad según San Agustín en las novelas ejemplares. Un ensayo de Sandra Evia. La narrativa cervantina no deja de sorprendernos por la multiplicidad de temas que recoge. Uno de los más interesantes es el tratamiento del libre albedrío y, como consecuencia, la apropiación de la libertad personal con la ayuda de la gracia. En las novelas ejemplares, el narrador no nos da una definición sobre tales conceptos, pero deja entrever en el mundo novelesco su preocupación por la libertad del hombre. Sus personajes, en más de alguna oportunidad, ponen en evidencia la conciencia de una libertad y una dignidad que radican en el alma. En consecuencia, les viene de Dios mismo. He aquí dos ejemplos. Estos señores bien pueden entregarte mi cuerpo, pero no mi alma, que es libre y nació libre, y ha de ser libre en tanto que yo quisiere. Andrés pide a Preciosa que no vaya a Madrid a esta petición. Ella contesta: eso no, señor galán, respondió Preciosa. Sepa que conmigo ha de andar siempre la libertad desenfadada, sin que la ahogue ni turbe la pesadumbre de los celos. Y entienda que no la tomaré tan demasiada que no se eche de ver desde bien lejos que llega mi honestidad a mi desenvoltura. Y en el primer cargo en que quiero estaros es en el de la confianza que habéis de hacer de mí. Y mirad que los amantes que entran pidiendo celos o son simples o confiados. La gitanilla. En los ejemplos, el narrador presenta a Preciosa como modelo de libertad en estado perfectivo. Esta perfección lograda por medio de las virtudes liberadoras, lealtad, fidelidad, esperanza, veracidad, ejemplaridad y disponibilidad, arrancan de una concepción filosófica tradicional que preocupó a griegos y romanos y se cristalizó con filósofos y teólogos medievales. Esta última visión es la que nos interesa, en especial la de San Agustín. Para San Agustín, el libre albedrío fue concedido al hombre para que conquistara méritos, siendo bueno no por necesidad, sino por libre voluntad. Además, es soporte de todo el orden moral, el principio esencial de un mundo de valores superiores y por consiguiente un grande bien. Pero a la vez supone la facultad de elegir el mal, es decir, la facultad de caer, que es una imperfección de la voluntad humana. Esta imperfección proviene, según el santo, del primer pecado, causa de la pérdida de la libertad y de la iniciación de la tragedia humana. La libertad significa aquel aspecto virginal y poderoso de la voluntad humana, salida de las manos del Creador con un saludable equilibrio de sus fuerzas, exenta de todo peso íntimo hacia lo inferior. El hombre gozaba del posse non peccare, o de la facultad de no pecar,
pero con la primera desobediencia perdió los dones con que fuera creado, y en la voluntad quedó la tendencia hacia la maldad, que ha ido en aumento por la abundancia de pecados. Esta libertad malograda por la culpa dificulta la elevación a Dios y recibe el nombre de liberum arbitrium. Sin embargo, con la primitiva caída de la naturaleza humana, no queda totalmente corrompida. Quedan intactos los bienes raíces de la naturaleza y algunos rasgos divinos. El amor a la verdad, a la eternidad, a la felicidad y los misteriosos con que Dios mantiene cierta unión con las criaturas alejadas de Él por la culpa para atraerlas así cuando le plazca. El libre albedrío se caracteriza por cierta inclinación que tiene sobre él la concupiscencia, el interés material y el temor servil. A pesar de ello, vive la presencia de Dios, esto es, la capacidad de arrepentirse para establecer nuevas relaciones con la divinidad, llamada liberatum arbitrium. Así obtiene el hombre el estado de la libertad. Nadie puede ser libre del dominio del pecado si el Hijo no lo libera. El buen uso del libre albedrío es premiado con la eternidad y su polo opuesto es la infelicidad perpetua. Hay pues dos estados posibles de inmortalidad que definen el destino humano, una bienaventurada y la otra condenada a tormentos eternos, y sobre todo a una desesperada privación en que consistirá su máxima pena. La voluntad libre se logra a través de la acción de la gracia y la intervención de un libertador. La gracia eleva la naturaleza a un estado de excelencias, similar al estado del hombre inocente. La gracia es el conjunto múltiple y complejo de socorros divinos que, amortiguando nuestras pasiones, esclareciendo nuestro entendimiento y moviendo nuestra voluntad, nos impulsan a querer eficazmente el bien y nos ayudan a practicarlo con tal perfección que, semejantes por adopción al Hijo de Dios, merecemos también verle cara a cara en su reino con el Padre y el Espíritu Santo. Si están ausentes los socorros divinos, no se puede obrar bien. El libre albedrío puede hacer algo, pero con imperfección. Solo la ayuda divina permite un buen obrar con mayor facilidad. San Agustín nos dice al respecto: Dios concedió la gracia a los hombres para que con su ayuda cumplan más fácilmente lo que se manda a su albedrío. La intervención divina no restringe la libertad personal del hombre. Al contrario, la refuerza. Para armonizar la libertad y gracia, San Agustín se basa en las palabras con Delector Legii Dei de San Pablo, dando origen a la teoría de la Delectatio Caelestis. Excluye en el dinamismo de la voluntad dos motivos inferiores: el temor servil y el interés. La delectación celeste derrota al interés y al temor de esclavo y eleva a la dinámica de la voluntad. Este proceso se identifica con la caritas, que es amor de Dios por gusto y voluntad. La acción de Dios no es violenta, al contrario, suaviza el cambio de la voluntad y la dirige hacia el bien.
San Agustín habla de la inefable suavidad con que Dios infunde la gracia en el corazón del hombre. Dios, a través de la fe, imprime en el alma un conocimiento que trae consigo una nueva afición y amor. Y este amor acendra el deleite, refina el goce, de modo que crea en cierto modo una sensibilidad y órgano muy delicado para no sentir como una opresión la acción divina contra el hombre. De este modo el santo soluciona el problema del libre albedrío y la gracia divina. Nos queda por ver cómo el mundo novelesco recoge los conceptos agustinianos de la libertad y el libre albedrío. Se distinguen dos realidades diferentes en las novelas ejemplares que se oponen y atraen a la vez. Un mundo ideal que comprende la gitanilla, el amante liberal, la fuerza de la sangre, la señora Cornelia, la española inglesa y la ilustre fregona. Este microcosmos se caracteriza por responder a personajes modelos, la mayoría casi perfectos, que luchan por superar la materia para alcanzar la máxima espiritualización. Un mundo real conformado por Rinconete y Cortadillo, el licenciado Vidriera, el celoso extremeño, el casamiento engañoso y coloquio de los perros, reúnen personajes de carne y hueso que sucumben bajo las pasiones o se encuentran en constante búsqueda. Entre las novelas idealizantes destacan La gitanilla, la primera de la colección, con un modelo acabado. El relato nos presenta a una muchacha libre y honesta, con una sabiduría que a todos admira. A través de su baile muestra a todo el mundo su condición extraordinaria. De origen noble, aunque desconocido, está dotada de virtudes liberadoras que transmiten esa nobleza, de tal modo que un alma tan noble como la de ella puede advertirlas y a través de ella redimir su vida, así como lo hace Don Juan de Cárcamo. Don Juan es pretendiente que aspira a ser el esposo de la gitana. De conseguir la meta propuesta requiere aceptar no solo las costumbres gitanas, sino también la personal posición de la muchacha ante el noviazgo. ¿Qué podemos decir del libre albedrío de Andrés? Su nombre como gitano va dirigido a obtener el máximo bien, encarnado en Preciosa. La fuerza motora que impulsa a Andrés a obtener la meta, el amor. Andrés necesita superar sus defectos para conseguir la meta. Como ya sabemos, no hay hombres perfectos. Con el pecado original, la voluntad humana se hace imperfecta. Si partimos de esta base, comprenderemos los sacrificios que se requieren para obtener el estado de libertad. Andrés anhela poseer el modelo y para ello necesita inevitablemente la ayuda de la gracia, esa inefable suavidad de que nos habla San Agustín. Además, lleva implícito los rasgos divinos. Estos son el amor a la verdad, a la eternidad y a la felicidad. También estos rasgos están en la vital Preciosa. Una cita textual nos ilustra la situación. Dio prisa a su partida por llegar presto a ver a sus hijos, y dentro de 20 días ya estaba en Murcia.
Con una llegada se renovaron los gustos, se hicieron las bodas, se contaron las vidas, y los poetas de la ciudad, que hay algunos y muy buenos, tomaron a cargo celebrar el extraño caso, juntamente con la sin igual belleza de la gitanilla. De tal manera escribió el famoso licenciado Pozo, que en sus versos durará la fama de la preciosa mientras los siglos duraren. La gitanilla, página 805. Andrés, ayudado por la decisión de querer renacer, se independiza de don Juan de Cárcamo y todo lo que él significa. En otras palabras, ejerce la libertad que en el concepto de Rosales consiste en desarraigarnos de nuestras, o si se quiere, de nuestra circunstancia. Cervantes piensa que la vida social impide al hombre seguir su propia ley. Es necesario romper con ella. Solo a partir de este desgarramiento de nuestro mundo, recuérdese el sentido religioso de esta actitud, realiza el hombre su verdadera libertad. En el amante liberal encontramos una situación similar. Ricardo y Leonisa son los protagonistas que emprenden el camino hacia la liberación personal. Ambos enamorados deben dominar los obstáculos sociales y pasionales que les impide la emancipación. Recordemos la actitud de Ricardo al iniciarse la historia y la que él mismo al final de ella. La siguiente cita nos muestra al nuevo ser. Ves aquí, oh Cornelio, te entrego la prenda que tú debes estimar sobre todas las cosas que son dignas de estimarse. Ves aquí tú, hermosa Leonisa, te doy al que tú siempre has tenido en la memoria. Esta sí quiero que se tenga por liberalidad, en cuya comparación la hacienda, la vida y la honra no es nada. Recíbela, oh venturoso mancebo, recíbela, y si llega a tu conocimiento a tanto que llegue a conocer valor tan grande, estímate por el más venturoso de la tierra. Con ella te daré a sí mismo todo cuanto me tocare de parte en lo que a todos el cielo nos ha dado, que bien creo que pasará de 30,000 escudos. De todo puedes gozar a tu sabor con libertad y quietud y descanso. El amante liberal, página 830. De un personaje mortificado por los celos, el renacido Ricardo llega a la culminación de su esfuerzo. La preciada libertad conquistada con el total desprendimiento, desarraigo de todo lo material, el espíritu logra desarraigarse de la materia para elevarse a Dios. Como en el caso anterior, es el amor la fuerza guiadora. Este noble sentimiento se manifiesta de dos maneras: como posibilidad para la liberación personal, es decir, un deseo de transformación. Ricardo quiere crecer. Recordemos que la decisión es vital para lograr su objetivo y ser dueño de sí mismo. Como sentimiento amoroso dirigido a la hermosa Leonisa, prototipo de las virtudes, la justificación de la libertad, esto es, el hecho de sentirla como algo imprescindible, gozoso, solo se hace evidente con el amor, y por tanto el que no ama a su prójimo, el que no sabe lo que quiere, llega no solamente a no desear la libertad, sino a considerarla incluso como un gravamen irresistible. Y nuevamente los rasgos divinos son parte de la personalidad de Ricardo y Leonisa.
Todos, en fin, quedaron contentos, libres y satisfechos, y la fama de Ricardo, saliendo de los términos de Sicilia, se extendió por todos los de Italia y de otras muchas partes debajo del nombre de amante liberal, y aún hasta hoy dura en los muchos hijos que tuvo Leonisa, que fue, por ejemplo, raro de discreción, honestidad, recato y hermosura. El amante liberal, página 831. Al noble sentimiento debemos agregar el amor a la verdad, a la felicidad y a la eternidad, pues sin ellos es imposible contar con Dios como el gran libertador. Los personajes de las novelas idealistas, es decir, Preciosa y Andrés, Ricardo y Leonisa, Recaredo e Isabela, Rodolfo y Leocadia, Constanza y Avendaño, Teodosia y Marco Antonio, reúnen características similares. Buscan algo generalmente trascendente. Van guiados por un sentimiento que siempre los acompaña, el amor. Dirigen su libre albedrío a la liberación personal metafísica. Deben superar obstáculos externos con vistas a la lucha interior que se produce en cada uno. Logrado el objetivo, se hacen dueños de sí mismos, del modelo perfecto personificado en el sexo femenino, y de la fama o la eternidad. Por todas las características enunciadas, los personajes de las novelas idealistas vuelven a lo que San Agustín llama el estado de inconsciencia del hombre, es decir, que logran con ayuda de la gracia liberarse de las pasiones. Obtienen así el posse non peccare, la eternidad y la libertad en términos agustinianos. Por ello se explica que lleguen a ser modelos perfectos. Para llegar al estado primigenio, los personajes han tenido que recorrer un camino de adversidades, desarraigarse de costumbres sociales, superar el peso de las pasiones, para entregarse a una vida libre gracias a la intervención divina. La decisión de querer renovarse es decisivo para regresar al estado anterior, a la caída. Esto es el estado de inocencia. Dios siempre acompaña a los modelos porque llevan consigo los rasgos divinos. El libre albedrío y la libertad en este contexto responden a un modelo religioso, más específico aún, a una libertad cristiana, como la concibe San Agustín, a la que el pensamiento cervantino se adhiere con eficacia. En el mundo real, las figuras novelescas plantean una situación diferente a la anterior. Los objetivos ya no son trascendentes. Los modelos, o mejor dicho, los antimodelos, se ahogan en sus propios errores y muy pocos se salvan. El rinconete y cortadillo, rincón y cortado, bajan al submundo a recorrer el hampa. El trayecto les muestra otra visión de la realidad, con un rey a quien obedecer, monipodio, y unas leyes que respetar. Les sorprende la fe de muchos ladrones y prostitutas que, conscientes de sus pecados, no pierden la esperanza de ser salvados. En esta peculiar historia, que podemos decir del libre albedrío de los muchachos, no tienen un objetivo definido. La gran fuerza liberadora no es guía espiritual de los muchachos. La liberación personal o la búsqueda de algo trascendente no preocupa mayormente a los jóvenes. En este nuevo acontecer, responder categóricamente a la pregunta enunciada es imposible, por cuanto no hay un logro bien delimitado. Rincón y cortado
han sido espectadores de una realidad que para ellos no es la definitiva. Consideraba lo que había leído en su libro de memoria y los ejercicios en que todos se ocupaban. Finalmente exageraba cuán descuidada justicia había en aquella famosa ciudad de Sevilla, pues casi al descubierto vivía en ella gente tan perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza, y propuso en sí de aconsejar a su compañero no durasen mucho en aquella vida tan perdida y tan mala, tan inquieta y tan libre y disoluta. Rinconte y Cortadillo, página 852. Anteriormente los seres ficticios contaban con sus virtudes que siempre los sacaban airosos de los momentos difíciles. Y en definitiva la realidad era una, la perfección espiritual. En Rinconete y Cortadillo tenemos dos sobre realidades. El mundo de los ladrones personificado por Monipodio y su cofradía, y la personal posición de los muchachos. ¿Cuál es la verdadera? Sin duda, no es el reino degradado, pues ha sido rechazado por ser gente perniciosa y tan contraria a la misma naturaleza. Si es gente contraria a la misma naturaleza, se deduce que es propio del hombre la búsqueda en las criaturas alejadas de Dios, ciertos hilos misteriosos que lo atraen hacia Él. Sin embargo, en esta gente degradada por las circunstancias de su vivir concreto, hay una apetencia al bien y una conciencia de su miseria. Los que están patentes en el cumplimiento de las leyes de este inframundo y en el consejo de Monipodio a los muchachos. El licenciado Vidriera, deseoso de poseer el conocimiento, es castigado al comer el fruto envenenado. Su pecado es también el de Adán y Eva, causantes de la pérdida de la inocencia. Vidriera siente en carne propia su error. En su nuevo estado teme quebrarse por creerse de vidrio y vaga por el mundo, incapaz de asumirse, temeroso que la gente se le acerque y lo quiebre. Curado de su enfermedad, vuelve a la normalidad, a la búsqueda de oportunidades, pues no se siente acabado para reanudar la lucha. Su libre albedrío va dirigido a conseguir la autenticidad individual y personal, y no es precisamente con la ayuda de la gracia o las virtudes liberadoras. Es el consigo mismo, esto es, la posición racional y lógica. La posición de Vidriera ante sí mismo y ante el mundo está exenta de la presencia divina. Su aliada es la razón, por cuanto su querer va orientado a satisfacer necesidades personales a través del libre albedrío. En su estado de vidrio demuestra sabiduría, en su estado normal escoge viajar a Flandes, donde la vida que había comenzado a eternizar por las letras, la acabó de eternizar por las armas, en compañía de su buen amigo el capitán Valdivia, dejando fama en su muerte de prudente y de valentísimo soldado. El licenciado Vidriera, página 888. A la configuración idealista de las anteriores novelas, oponemos a un hombre sufrido, incapaz de asumir una posición que convierte en una dolorosa experiencia. En el casamiento engañoso y en el celoso extremeño se exagera el mal uso del libre albedrío. Ambos protagonistas sucumben, cegados por sus pasiones mezquinas.
Se ha elegido el mal y esta elección recibe su castigo. Al finalizar la historia, una advertencia del narrador, y yo quedé con el deseo de llegar al final de este suceso, ejemplo y espejo de lo poco que hay que fiar de llaves, tornos y paredes cuando queda la voluntad libre, y de lo menos que hay que confiar de verdes y pocos años, si les andan al oído exhortaciones de estas dueñas de monjil negro y tendido y tocas blancas y luengas. El celoso extremeño, página 919. En este mundo corrompido la luz divina se anula porque los intereses son... En este mundo corrompido la luz divina se anula porque los intereses no son alcanzar nobles ideales, sino posesionarse del libre albedrío de otro. El viejo Carrizales prepara una verdadera cárcel para disponer de la voluntad de su joven esposa. Ignora que nadie puede apropiarse de un ser humano como si fuera un objeto. Desconoce que el hombre es libre, constitutiva y originariamente. La última de las novelas, El coloquio de los perros, nos introduce en la maldad humana sin tapujos ni reservas. Se desliga totalmente de la mirada divina, enjuiciada por dos perros que se creen con derechos para criticar un submundo marginado. El diálogo recorre las miserias de una parte del orbe, nada más opuesto que la gitanilla y este maravilloso relato. Sin embargo, por ser opositores, se atraen y complementan, pues pertenecen a una sola y gran realidad. ¿Qué uso tiene el libre albedrío en este contexto? Desde luego, un mal uso, es un modo de obtener bajos intereses a cualquier precio. Las figuras del coloquio de los perros desconocen que son libres por naturaleza y esta ignorancia los conduce a cometer errores. Además, viven alejados de Dios, su peor pecado. Finalmente, los personajes de las novelas realistas no cuentan con ayuda de la gracia. Manejan su libre albedrío de acuerdo con su conveniencia, sea buena o mala, pero esta posición personal no es negativa por cuanto reconocemos al hombre de carne y hueso ante una variedad de alternativas por escoger. El objetivo no es ahora el supremo bien ni la perfección espiritual. Eligen porque son libres para hacerlo. Si se escoge el mal es responsabilidad